colombiano, ese digno lugar donde habita la institucionalidad democrática, la soberanía nacional, las ideas republicanas y las mafias políticas. Clanes políticos, mafiosos, paramilitares, representantes al sueldo de los grandes poderes económicos de toda la vida han llenado los pasillos del Congreso, haciéndolo un muy digno representante de las élites colombianas. Pablo Escobar quiso ser presidente de Colombia, entregando canchas con iluminación en los barrios populares de Medellín para que los jóvenes no se metieran a la droga. Vaya ironía. Solo le alcanzó para ser representante suplente del Partido Liberal en la Cámara de Representantes. Carlos Leder, uno de los hombres más ricos de Colombia en su época, miembro fundador del cartel de Medellín, alcanzó a poner 3 de sus representantes de su casa política al movimiento político latino en el Congreso de Colombia en 1986, justo un año antes de ser extraditado a los Estados Unidos. Aunque el perfeccionamiento de esa estrategia de articulación entre narcotráfico, clanes políticos, armas y amenazas para copar todo el sistema electoral colombiano, lo hicieron las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes de la mano de Ernesto Báez querían colocar a Carlos Castaño como presidente de la República, pero no les alcanzó. Aunque no lo lograron, para lo que sí les alcanzó fue para poner 60 curules en el Congreso de la República desde el año 2002, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, año en el cual se consolidó una gobernanza paramilitar que dio lugar al famoso episodio de la parapolítica que ha marcado la historia de Colombia. Aunque eso se dio en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, evidentemente el cuchito sabroso no sabía absolutamente nada. Aunque sus familiares y aliados políticos estuvieran entre los condenados. Esta es una historia que todavía no hemos superado y aún hoy grandes poderes mafiosos, narcoparamilitares y los grandes poderes económicos quieren llegar al Congreso el próximo 8 de marzo de 2026. Entre ellos, el gloriosísimo Clan Aguilar del departamento de Santander, donde Richard Aguilar, hijo de un parapolítico condenado, quiere llegar al Congreso de la República por el glorioso Partido Liberal. Richard Aguilar, que fue gobernador del Santander en el año 2012 y que salió con serios cuestionamientos. Amy Suárez quiere llegar a la Cámara de Representantes por el norte de Santander, hija del reconocido paramilitar Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años de prisión por aliarse precisamente con fuerzas paramilitares para asesinar a uno de sus enemigos políticos. John Moisés Bezaile aspira al Congreso por el partido de la U. Y yo sé que ustedes recuerdan ese apellido, Bezaile, porque es hermano del ilustrísimo Musa Bezaile, condenado en el año de 1998 por ser el principal operador político de los paramilitares en el departamento de Córdoba. Esteban Quintero Cardona aspira por 4ª vez al Congreso de la República, hijo del reconocido cacique electoral de Antioquia, Rubén Darío Quintero, quien fue condenado en su momento a 7 años de prisión por nada más y nada menos que aliarse con los paramilitares de Urabá para incrementar su votación en el año 2002. Y ojo pues, que es absolutamente claro que los delitos no se heredan, ni a los hijos, ni a los hermanos, ni a nadie. Pero lo que sí se hereda son las maquinarias políticas, esas mismas que estos clanes políticos, untados de criminalidad, tantos de ellos han puesto al servicio para reencaucharse en el Congreso de la República. ¿Por qué entonces es importante votar en estas elecciones de Congreso del 8 de marzo del 2026? Porque cada voto consciente de un ciudadano o de una ciudadana que vota desde sus convicciones profundas de cambiar el país es un voto menos para los clanes políticos. Pero, ¿qué es el Congreso de la República y por qué es tan atractivo para los clanes políticos? Empecemos. El Congreso está compuesto por 103 senadores y 183 representantes a la Cámara. De estos, 16 representan a las circunscripciones transitorias especiales de paz y TREP, creadas por el Acto Legislativo 02 de 2021, que representan a las comunidades de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Para que el próximo presidente, Iván Cepeda, tenga la gobernabilidad necesaria, se necesitan 52 senadores y 92 representantes a la Cámara afines al pacto histórico. Es clave que Colombia avance en un proceso de formalización y transparentación de la relación entre el presidente, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, para que la incidencia que todas las fuerzas vivas de la ciudadanía se transparente ante un Congreso que estaba enseñado a negociar por debajo de la mesa con grandes poderes económicos en forma exclusiva bajo un modelo de captura corporativa del Congreso. Y es necesario que la relación entre el gobierno nacional y el Congreso de la República se dé no con base a los chantajes,
que están acostumbrados, sino con base a discusiones políticas sobre las grandes reformas que este país necesita y que los gremios económicos entiendan que el Congreso de la República llegó el pueblo colombiano para ocuparlo y para mantenerse allí. Ahora veamos cómo ha sido la productividad legislativa del Congreso de la República. Ellos van para que les paguen por producir leyes, por hacer control político, por hacer control a las políticas del gobierno nacional. ¿Cómo les ha ido en eso? Demos algunos datos, José Luis. Para el cierre del 2025 había activos en el Congreso de la República 1.147 proyectos de ley. De esos 478 venían de la legislatura anterior, es decir, del 2024. El 89% de todo ese universo de leyes tramitadas son leyes ordinarias. Los congresistas se van por el camino de menor esfuerzo para tramitar leyes que tienen una menor exigencia en su proceso legislativo. La tasa de aprobación anual de nuevos proyectos de ley en este cuatrenio que está por terminar este año 2026 ha sido o ha oscilado mejor entre un 8 y un 10%, es decir, solamente en promedio 10 de cada 100 proyectos de ley que llegan al Congreso tienen un trámite hasta ver la luz como ley de la República. Tenemos por tanto un Congreso con una baja productividad legislativa que empeña la mayoría de su tiempo y de los recursos del presupuesto nacional que dedicamos con base en los impuestos de todos los colombianos y colombianas para pagar sus emolumentos en proyectos de ley cosméticos que no tienen un impacto de fondo en la vida nacional y que han rehuido por esa vía tramitar las grandes reformas estructurales que ha llegado al Congreso de la República de la mano del presidente Petro, de sus ministros y de la bancada del Pacto Histórico. Hablemos en términos de números de producción legislativa. A los gobiernos de Juan Manuel Santos le aprobaron el 68 y el 47% de los proyectos que presentó en su primer y en su segundo gobierno. Al gobierno de Iván Duque, déjeme decirle que le aprobaron el 49%, mientras que al gobierno de Gustavo Petro apenas le han aprobado el 29% de los proyectos que ha presentado al Congreso. O sea, el Congreso de la República se ha negado sistemáticamente a aprobar proyectos que fueron aprobados por el pueblo durante la elección presidencial en el año 2022. Pura acción de bloqueo institucional en contra del programa del gobierno del cambio en Colombia. ¿Qué nos toca ahí? Elegir mayorías legislativas a favor del gobierno del cambio con Iván Cepeda presidente y, ojo, también activar organización y movilización social. Si ustedes vieron, cuando el Congreso tropezaba, cuando el Congreso no permitía que las normas pasaran, el presidente Petro también llamaba a la movilización y esa movilización lograba desbloquear las trabas que había en el Congreso. Sin movilización social no hay transformación posible. Petro no pudo construir una relación saludable con el Congreso de la República desde el 2022. Esto tiene varias explicaciones. Primero, fue muy difícil que se viabilizara la idea de un gran acuerdo nacional de la mano de un diálogo político por encima de la mesa, porque fuerzas políticas tradicionales entendieron el llamado del presidente a la unidad como una oportunidad para tomar burocracia y participación en la torta del Estado, pero incumplirle a la agenda del cambio. Las Berenices Bedoya, las Lilian Franciscas Toro, los Finchos Cepedas, que se metieron a manteles a hablar con el presidente, pero incumplir los acuerdos legislativos, marcaron una forma tóxica de relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Además, por supuesto, a Petro le quedó muy difícil superar una cultura que lleva decenios evolucionando en Colombia, basada en cupos indicativos, basada en yo te financio y tú me votas los proyectos de ley, basada en una relación transaccional y no de discusión política franca de cara a la ciudadanía sobre los proyectos que le sirven a Colombia. Esto marcó una deuda que tenemos que pensar cómo transar en este proceso electoral del 2026, donde no logramos en el 2022 en su momento traducir esa atracción, esa fuerza electoral de vote Petro, vote pacto en un Congreso mayoritario que acompañara la apuesta profunda de reformas estructurales llamadas bajo la gran sombrilla de la reforma del cambio a transformar a Colombia y que lamentablemente no vieron en su mayoría la luz durante este periodo constitucional 2022-2026. Conclusiones. La elección al Congreso es tanto o más importante que la elección de la presidencia. Ya evidenciamos qué pasó con el gobierno de Gustavo Petro. Un gobierno empujando las transformaciones y un Congreso puesto ahí como palos en la rueda. Se requiere Congreso mayoritario a favor del pacto histórico y la presidencia de Iván Cepeda. Tenemos un Congreso que tiene una deuda legislativa de país e histórica que debe llenar a partir del próximo 20 de julio del 2026. Debemos buscar un Congreso que acompañe lealmente el debate por un nuevo Plan Nacional de Desarrollo que eche el segundo piso de esta gran obra que ha iniciado bajo el gobierno del cambio de Gustavo Petro. Necesitamos avanzar en la discusión de la ley de competencias que permita hacer real
la ley que reformó el sistema general de participaciones con un acto legislativo en el 2024. Necesitamos avanzar en una reforma de los servicios públicos domiciliarios para lograr que sus precios y sus condiciones de prestación abarquen a la mayoría de la población que sigue hoy desconectada en el país. Necesitamos avanzar en la necesaria y aplazada largamente por este Congreso reforma a la salud bajo una lógica de chantaje al gobierno nacional. Necesitamos discutir una agenda legislativa robusta para reforzar la seguridad nacional, para la soberanía y autodeterminación de los pueblos en medio de las nuevas tentaciones coloniales e imperialistas de países encabezados por Estados Unidos. Y necesitamos, en últimas, un Congreso que entienda el espíritu de época y acompañe el debate de forma tranquila, ciudadana y amplia para una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que es uno de los retos en materia legislativa y de repensar las instituciones colombianas más grandes que vienen para el próximo periodo. Y ojo, que parafraseando a los guaraguao, no basta con rezar, hacen falta muchas cosas para construir la paz, no basta con votar. Hace falta mucha organización social, mucha formación y mucha movilización para construir las grandes transformaciones. Porque ya hemos visto en este video cómo hay clanes y estructuras políticas en este país que no les interesa que el país avance porque se han enriquecido a punta de desigualdad, se han enriquecido a punta de miedo y se han enriquecido a punta de crear mega estructuras alrededor de elementos como contratación y otros que no les interesa que este país cambie. Así que a votar bien, pero también a organizarnos, a movilizarnos para empujar como sociedad y como pueblo las transformaciones que este país necesita. Por eso, este 8 de marzo, a la Cámara de Representantes en todo el país votamos Pacto Histórico. Al Senado de la República votamos, por supuesto, Pacto Histórico. Y el 31 de mayo, a la presidencia, en primera vuelta votamos Iván Cepeda presidente, porque venceremos y será.